¿Qué tal, muy queridos amigos de este Museo Nacional de las Intervenciones? Bienvenidos a la conmemoración del 160 aniversario de la Batalla de Puebla. Protagonistas, testigos y escenarios que hemos preparado para todos ustedes desde el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Relaciones Exteriores, en colaboración, por supuesto, con el Consulado de México en Salt Lake City, Utah, el Museo Regional de Puebla, el Fuerte de Loreto, el Fuerte de Guadalupe, Family Search, esta institución que se dedica a los árboles genealógicos en todo el orbe, y Franz Trejo. A nombre del equipo del Museo Nacional de las Intervenciones, les doy nuevamente la bienvenida y espero que disfruten enormemente este día, este 5 de mayo, porque hemos trabajado en una oferta muy diversa, híbrida, a lo largo de todo el día para ustedes. Bienvenidos a este 5 de mayo, protagonistas, testigos y escenarios. Hola nuevamente, queridos amigos de este Museo Nacional de las Intervenciones. Bienvenidos a esta sección, los sitios de la Batalla de Puebla. En esta sección, los doctores Faustino Aquino, Raúl Libón, el cónsul José Borjón del Consulado de México en Salt Lake City, Utah, Julieta Cabriada, nuestra subdirectora técnica, Ivonne Giles, mi querida colega del Fuerte de Loreto, directora, y un gran amigo de todos nosotros, a quien van a identificar inmediatamente, el Charro González, que es un super influencer. Nos van a compartir experiencias y vivencias, anécdotas y mucha historia en las visitas que realizaron a la Iglesia de los Remedios, que fue el centro de operaciones del general Ignacio Zaragoza, y también al Fuerte de Loreto y al Fuerte de Guadalupe. Disfruten enormemente esta aventura. Bueno, estamos en la ciudad de Puebla, para más específicamente en la iglesia y plaza de los Remedios, mucho tiempo conocida como Fuerte Zaragoza. En esta plaza, al amanecer del 5 de mayo, estaba reunido el ejército de Oriente para enfrentar a los franceses que venían en camino a esas horas de la mañana desde Amozoc. Y esta iglesia la escoge el general Zaragoza para dirigir la batalla porque quedaba frente. Si ustedes ven la iglesia, atrás de la iglesia estaría lo que iba a ser el campo de batalla, porque los franceses venían de Amozoc. Zaragoza usa esta iglesia como mirador para ver toda la extensión que está atrás de la iglesia, toda la llanura, donde tenían que desembocar los franceses para poder dirigir desde la altura la batalla. Sí, como dice esta placa que vemos aquí, desde aquí el general Zaragoza dirigió la batalla, estuvo en contacto por medio de telegrama con de telégrafo con el gobierno en la Ciudad de México. El telegrama que reza "Las armas nacionales se han cubierto de gloria" fue enviado desde esta iglesia. La iglesia de los Remedios tiene un valor histórico no solamente por el tema de Zaragoza, el cuartel que estuvo aquí, también tiene leyendas muy importantes que son parte del imaginario de aquí, de esta ciudad de Puebla. Adentro de las instalaciones de esta iglesia hay un Cristo que tiene un hoyo de bala. Cuenta la leyenda que un soldado francés durante la batalla del 5 de mayo se internó en esta iglesia y al ver una silueta le disparó y no llegó a la persona a la que estaba destinada, sino que le pegó al Cristo. ¿Quién era esa persona a la que iba la bala? Bueno, era el mismísimo general Ignacio Zaragoza, por lo cual se habla de que se hizo un milagro que salva precisamente al general de los ejércitos de Oriente. Y bueno, actualmente este Cristo es de gran devoción aquí en la ciudad de Puebla, y la gente que se salva de algún ataque de arma viene aquí a agradecerle a este Cristo que algunos denominan el Cristo de la bala.
¿Qué tal? Soy el cónsul José Borjón y me da mucho gusto estar aquí hoy en Puebla, en el Museo de la No Intervención en el Fuerte de Loreto, y vamos a conversar con la arqueóloga Ivonne Giles, la directora de este museo. Hola, buenos días. ¿Cómo ¿Qué está? tal, Bienvenido, arqueóloga? cónsul. Qué No, bueno muchas que vino a gracias. visitarnos. Un enorme placer. Estamos en el Museo Fuerte de Loreto. ¿Por qué se llama así? Se llama Museo de la No Intervención Fuerte de Loreto. ¿Por qué se le llama Museo de la No Intervención? Es porque el día de la batalla no intervino en la batalla, aunque en esta parte del fuerte sí participaron, teniendo todo el armamento, los animales, entonces era como un lugar de preparación. También se hizo unas trincheras de aquí del Fuerte de Loreto hacia el Fuerte de Guadalupe, entonces había dos batallones, uno que está aquí en la entrada y otro aquí a un lado, era para la protección tanto de la ciudad como del fuerte. Cuando se dan los golpes allá en Guadalupe y no llegan hacia acá, entonces toda la caballería y todos se fueron para defender para Guadalupe. Por eso se le llama de la no intervención, aunque sí ha tenido diferentes participaciones en diferentes momentos. Ha tenido desde que fue cárcel, cuartel, también ha funcionado así como para tener aquí el armamento y la pólvora, también de eso ha funcionado el fuerte. ¿Y de dónde viene el nombre Loreto? Es por la capilla. En la capilla en donde nos encontramos ahorita está dedicada a la Virgen de Loreto. Originalmente esto era una capilla, era un templo religioso y se fue construyendo, adaptando como elemento militar. Exactamente. Hubo un tiempo en que en Puebla, en el centro de Puebla, donde está el Carolino, hubo una explosión porque ahí se guardaba la pólvora. Lo que pasó es que tenían que buscar un lugar seguro que no estuviera en la ciudad y una de las opciones fue la iglesia de Loreto. Sacaron todo lo religioso y lo convirtieron en un polvorín, por eso ya no funcionó como iglesia, con culto y todo. Sacaron todo y vinieron a guardar acá la pólvora. ¿Qué pueden ver los migrantes que vengan de Estados Unidos, mexicanos, en este fuerte, en este museo? ¿Qué ofrece las salas que tiene? Bueno, desde que uno llega, la fortaleza es todo un conjunto, ¿no? Desde que uno va entrando es la fortaleza, después vemos la capilla, que también es otro de los plus que tenemos aquí, es una capilla del 17, entonces todavía está conservada bastante bien. Y posteriormente tenemos 7 salas que tenemos desde cuadros, cañones, documentos, trajes, todo sobre la batalla del 5 de mayo, pero también ya cuando llega Maximiliano, la llegada de Maximiliano, ahí es donde termina nuestra exposición. Permanente, ¿verdad? Permanente. Excelente pieza. Tuve la oportunidad de recorrer antes de que llegáramos a esta conversación y hay una exposición muy especial que tenemos aquí, un ejemplo, la alegoría. Platíquenos, porque es algo muy importante para nuestra historia. Bueno, también ahorita tenemos 2 salas temporales y la capilla está funcionando como una sala temporal. Ahorita tenemos la ruta de la exposición itinerante de ruta de banderas históricas Plan de Iguala. La tuvimos desde el año pasado, desde noviembre, todavía la vamos a tener hasta mayo. La solicitamos así para que todo el mundo que también en mayo viene todavía tuviera la oportunidad de conocer esta exposición que ha estado por todo el país y que mucha gente que nos viene a visitar tenga la oportunidad de verla. Y también hacia el final del museo tenemos una exposición que son planos cartográficos de Xochimilco, que es uno de los sitios, de los lugares que está a las faldas del volcán y que es un lugar emblemático también de aquí de Puebla porque es un lugar que tiene uno de los conventos que lleva el mismo nombre y es también del siglo XVI, es de toda esta ruta de conventos que van alrededor del volcán y que van hacia Morelos. Pues es realmente un verdadero gusto caminar por este
fuerte y revivir la historia a través de todas las células, y la invitación está ahí abierta para que todas nuestras personas que están en Estados Unidos, en otros lugares, vengan a México, vengan a Puebla y conozcan este museo. Gracias, arqueóloga, por todo el trabajo que ustedes y su equipo hacen aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias también a usted, gracias por venirnos a visitar. Y sí, aquí estamos para recibirlos con todo el cariño y con toda emoción. Nos da mucho gusto. Muchas gracias. Estamos en el baluarte noreste del fuerte de Loreto, y la razón de que estamos aquí es porque este baluarte jugó un papel muy importante durante la batalla del 5 de mayo, puesto que tal vez la parte más importante de la batalla se desarrolló entre este fuerte y el fuerte de Guadalupe, que está medio kilómetro en esa dirección. Este baluarte fue importante porque desde aquí se cañoneó a las tropas francesas que iban subiendo la ladera izquierda del cerro, y se les tomó a fuego cruzado entre Loreto y Guadalupe, ¿sí? Pero como podrán ustedes observar, el campo de batalla ha cambiado tanto ahora, que ya no se podría observar un enemigo que va subiendo esa ladera por toda la arboleda y construcciones que hay ahora. En las tomas aéreas que acabamos de tomar van a ver ustedes la cantidad de árboles y construcciones que hay. En esa época era lo que es coloquialmente se llama un cerro pelón, precisamente para que la artillería pudiera tener campo de tiro. Estaba totalmente desarbolado. Hoy, como pueden ver, el paisaje ha cambiado por completo. Pues Charro, estamos aquí en el Fuerte de Loreto y conversábamos que esto es muy importante para los mexicanos, pero también los mexicanos que están en Estados Unidos. Tú has estado allá promoviendo nuestro país. ¿Qué representa? ¿Qué es lo que recibes cuando estás en Estados Unidos y nuestra comunidad mexicana se te acerca? Cónsul, me da muchísimo gusto tener esta conversación contigo en este lugar tan importante para nuestra historia. Mira, yo creo que México se lleva en la sangre, y cuando estamos en Estados Unidos y tengo el honor de compartir con nuestros paisanos, y ahora sí, como bien mencionabas, las segundas y las terceras generaciones que les fascina, por ejemplo, la tradición del Día de Muertos, y hay esta fascinación por nuestra cultura en Puebla, en el Fuerte de Guadalupe, en el Fuerte de Loreto, en estos fuertes, y aquí se dio cita una batalla muy importante, que la conozcan, que conozcan sus raíces, sus tradiciones, porque pues este es México. Y es que es muy importante en Estados Unidos el 5 de mayo. Ha funcionado como un elemento de identidad en los mexicanos de segunda y tercera generación. Hay un movimiento chicano que ha tomado el 5 de mayo, e incluso Estados Unidos lo ve como una fecha de pues, representatividad de lo que es un movimiento que libera en ese momento del yugo de Europa. Entonces en Estados Unidos tiene un enorme impacto, y podría ser incluso diferente, como es las festividades de Día de Muertos. 5 de mayo tiene un enorme impacto en Estados Unidos, y por eso creemos que es muy importante que conozcan la verdadera riqueza de esta fecha, que vengan aquí, ¿verdad? Que conozcan los fuertes, Puebla, y por eso agradecemos que estés con nosotros para mandar ese mensaje, que es fundamental conocer nuestra historia. ¿Cuál ha sido tu visión cuando has ido a diferentes lugares en Estados Unidos, Los Ángeles? ¿Cómo la historia se acerca a promover este gran país? Mira, Cónsul, te comento, de los momentos que más me han conmovido en Los Ángeles, tuve recientemente la oportunidad de conversar con un
pues sí, con un migrante que se fue a los 16 años de edad, hoy en día tiene 60 años, le ha ido muy bien, ha tenido una vida muy próspera gracias al esfuerzo y me decía, yo llevo aquí toda mi vida, pero todos los días pienso en México. Sí. Y es una frase, cónsul, que me llegó de esas frases que llegan hasta los huesos, porque yo digo, tenemos un maravilloso país y yo tengo el regalo, yo digo que me saqué la lotería por nacer en México, pero tengo el regalo de la vida de estar en este país. Entonces invitar, yo juego también con la frase, ¿no? Porque dice la canción México lindo y querido, sí muero lejos de ti, y a mí me gusta jugar un poco con esa narrativa de decir, nunca moriré lejos de ti porque te llevo en el corazón. Y cónsul, fíjate que hace unos días estaba en un live en Instagram, ahora que mucho se mueve por redes sociales, y le comentaba a la gente que se unía al live y les decía, voy a ir a Puebla porque quiero contar mucho acerca de lo que pasó el 5 de mayo. Y algunas personas me preguntaron, ¿y qué pasó el 5 de mayo? ¿No? Entonces decir qué es lo que sucedió y sobre todo decir que 5 de mayo es Puebla. Pues amigos, estamos en el Fuerte de Guadalupe. Faustino, por favor explícanos, justamente aquí es donde se dio la batalla. Sí, estamos en el Fuerte de Guadalupe, enfrente de lo que fue la línea que formaron los generales Negrete y Berriozábal para detener a los franceses que venían rodeando el fuerte desde la hacienda de Rementería para tratar de tomar esta cara de la fortaleza. Pero cuando el general Negrete observa ese movimiento de los franceses, forma una línea aquí para detenerlos. Aquí antes había una gran zanja que le sirvió a las tropas mexicanas como trinchera. Entonces cuando los franceses desembocaron por este lado para tratar de tomar esta parte de la fortaleza, se encontraron con esta línea mexicana que prácticamente los acribilló a 50 pasos. Lorenzés cometió este error de mandar a sus tropas a que los acribillaran 2 veces, no solo una. Y es aquí prácticamente donde los franceses pierden la batalla. Entiendo entonces, Guadalupe, aquí derecho está Loreto. Entonces lo que hicieron fue como entrar en... Sí, no solo encontraron la línea de fusilería mexicana, sino que desde Loreto también los cañonearon. Entonces los agarraron en un fuego cruzado entre los baluartes de Guadalupe y los baluartes de Loreto. O sea, tal cual entraron a una zona como una cañada natural. Sí, una boca de lobos. Sí. Boca de lobos, exacto. Y recibieron el fuego desde arriba y por el frente. Sí, y por el frente. Sí, o sea, los acribillaron. Entonces, sí es una muy mala estrategia militar, ¿no? Sí, porque Zaragoza esperaba tener que librar una batalla en el llano, que está aquí enfrente mío. Ajá. Pero Lorenzés comete el error de atacar elevaciones fortificadas y manda a sus hombres prácticamente a atacar a soldados mexicanos que estaban fuertemente defendidos tras de murallas. Perfecto, Faustino. Pues ahorita vemos esa parte de los muros. Sí. Faustino, estamos del lado este. ¿Aquí qué pasó? Bueno, después de que los franceses fueron rechazados 2 veces allá donde estábamos anteriormente, Lorenzés, ya en la desesperada, manda que un batallón de suavos y 2 compañías de marinos escalen esta ladera del cerro. Como podrás ver, está bien empinada, ¿no? Y en este ataque fue la única ocasión que los franceses lograron llegar a la muralla del fuerte. Y una vez que los franceses logran
escalar el cerro y llegar hasta la muralla, tuvieron que saltar este foso y con escalas comenzar a subir a la muralla. Fue el momento más peligroso de la batalla para los mexicanos, pero los mexicanos logran rechazarlos de nuevo y en el foso quedan más de 30 cadáveres franceses. En realidad la batalla la tenían totalmente perdida. Sí, porque Lorenzés los manda a atacar fortificaciones inexpugnables. De hecho, los cerros, en las guerras civiles mexicanas, los cerros nunca habían sido atacados porque todos los militares mexicanos sabían que eran inexpugnables, que era inútil atacar estos cerros. Y sin embargo llega un francés con todo el prestigio del mundo, del mejor ejército del mundo, de los mejores soldados del mundo, etcétera, etcétera, y comete el error de lanzar a sus tropas contra estas murallas. Pues mal para los franceses, bien para nosotros, ¿no? Sí, por fortuna, si no estaríamos hablando francés ahorita. Sí, mientras están este batallón de Zuavos está escalando las murallas en esta zona, que es el barrio de Xonaca, está Porfirio Díaz conteniendo otro ataque que lanza Lorenzés para tratar de penetrar a la ciudad, pero son detenidos por las tropas de Díaz de Oaxaca y de Toluca. Aquí detienen al 99 de línea francés y a los cazadores de Vincennes y a los cazadores de África y los rechazan hacia la base de la que partieron los franceses que estaban en las faldas del cerro de Amalucan. Sí, una vez que son rechazados los franceses del cerro, bajan otra vez la cuesta. Las tropas que también están siendo rechazadas del otro lado se unen a los fugitivos de este lado. Porfirio Díaz los va rechazando también hacia este llano y la batalla termina más o menos a las faldas del cerro de Amalucan, cuando Zaragoza, ya eran más o menos las 6 de la tarde, y Zaragoza ordena que detengan la persecución, porque precisamente en el llano Zaragoza temía que ahí sí pudieran vencerlos, porque los franceses seguían siendo mejores soldados. Y ahí termina la batalla y al día siguiente Lorenzés se sube al cerro de Amalucan que tenemos aquí enfrente. Y ahí permanece 4 días desafiando a Zaragoza. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que Zaragoza cometa el error de atacar una elevación fortificada, porque Lorenzés había fortificado la cima del cerro. Zaragoza no cae en la trampa, no se deja engañar, y ahí lo deja que esté 4 días, hasta que finalmente Lorenzés toma la decisión de retirarse de nuevo hacia Orizaba. Y cuando las tropas mexicanas toman el cerro de Amalucan, encuentran la cima del cerro cubierta de tumbas. Si se hiciera arqueología histórica en la cima del cerro, seguramente encontraríamos objetos interesantes. Muchas gracias, Faustino. Gracias a todos, esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Por fin podemos entender, o por lo menos yo, entiendo perfectamente cómo se dio la batalla y los hechos que se dieron en este lugar. Faustino, y a todo esto, ¿los Acapuastlas dónde estaban? Bueno, los Acapuastlas estuvieron en la línea que comentamos hace un momento y son precisamente los encargados de conducir a los franceses a la trampa, porque el general Negrete les dio la orden de avanzar hacia la parte baja del cerro, formados en tiradores, y empezar a tirotear a los franceses. Entonces los franceses se encuentran con ellos y empiezan a tirotearse y tenían la orden de ir tiroteando, pero irse retirando. Conforme los franceses avanzaran, ellos se iban retirando hasta que los traen a la trampa, donde van a ser los franceses van a ser baleados, fusilados prácticamente por las tropas mexicanas, ¿no? Sí, es cuando los atacan por los dos sí, lados y al centro. Y al centro, sí. Entonces son los Acapuastlas o los llamados Acapuastlas los que se encargan de conducirlos a la trampa, pero aquí hay una cuestión porque
El 6º Batallón de Puebla, el 6º Batallón de Guardia Nacional de Puebla pasó a la historia como los Zacapuastlas, cuando de los 167 hombres que componían el batallón, solo 26 eran de Zacapuastla. ¿Y el resto? El resto eran, la mayoría eran de Tetela de Ocampo, de la Sierra Norte de Puebla también, y otros 26 de Xochipulco. Entonces, como que ha sido un poco injusto esto de llamarlos Zacapuastlas. Habría mejor que hablar de serranos poblanos, de la Sierra Norte de Puebla, ¿no? Lo que pasa es que cuando terminó la batalla, se supo que el batallón que había estado en Zacapuastla, porque el 6º Batallón de Puebla estuvo estacionado un tiempo en Zacapuastla porque el pueblo de Zacapuastla era muy conservador. Entonces temían que en Zacapuastla se hiciera un movimiento a favor de la intervención y entonces estacionaron al 6º de Puebla en ese pueblo mientras venían a pelear aquí a Puebla. Entonces cuando termina la batalla la gente empezó a decir, no, el batallón de Zacapuastla fue el gran héroe de la batalla, pero en realidad es un batallón de Tetela, porque la mayoría de los soldados eran de Tetela, no de Zacapuastla. Pues, entonces es una corrección histórica que habría que hacer por justicia, ¿no? Muchas gracias, Faustino. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Les ha gustado la programación? Nosotros disfrutamos enormemente de esta fantástica experiencia. Visitar Puebla, los fuertes de Loreto, de Guadalupe, estar en la Iglesia de los Remedios y tener la posibilidad de hacer tomas con un dron para ver cómo era en 1862 todo ese escenario en donde se libró la batalla, en donde fue la central de operaciones, en donde muchos defendieron la patria, nos hizo ir en el tiempo, ir atrás en el tiempo y disfrutar enormemente. Yo quiero darle las gracias a todos aquellos que hicieron esto posible. Muchas gracias a los equipos de los museos de Puebla, a los del consulado de Salt Lake City en Utah y por supuesto al maravilloso equipo del Museo Nacional de las Intervenciones. Gracias también a las alianzas estratégicas a nivel institucional y a nuestros aliados estratégicos, por supuesto, como quien estará en esta sección, Saúl Atotocintle. Él, junto con el doctor Raúl Nibón, nos van a platicar acerca del 6º Batallón de la Guardia Nacional que estaba conformado por los pueblos de Zacapuaxtla, de Xochipulco, de Tetela del Volcán y de Cuetzal. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con toda esa gente y todos aquellos protagonistas anónimos que defendieron la patria? Están pintados, por supuesto, en los óleos, en los biombos y están detrás de las vitrinas que vemos en nuestros museos. Pero ¿quiénes eran? ¿A qué comunidad pertenecían? Y sobre todo, ¿por qué con ese fervor defendieron a México? Yo los invito a que disfruten enormemente esta plática entre el doctor Raúl Nibón y Saúl, gran y querido amigo de todos nosotros. Gracias por seguir. ¿Qué nos trae aquí a Zacapuastla? Pues por supuesto que nos trae el tema de la batalla del 5 de mayo, ¿no? Sabemos que este tipo de fechas son muy trascendentales, pero a veces se nos olvida que más allá de las fechas, como que marcan un hito como lo es la batalla del 5 de mayo, a veces se nos olvida que también las fechas son motivo de reflexión y son motivo para que nosotros podamos trascender más allá del evento en sí, para hablar de algunas cuestiones muy puntuales o cuestiones que nos van a ayudar a desmitificar algunos hechos históricos. Y precisamente por eso estamos aquí, estamos contigo. ¿Quién mejor que tú para que nos explique un poco más de la batalla del 5 de mayo en cuanto a la participación Zacapuastla, pero también a desmitificar esa idea, ¿no?, de que solamente hubo participación Zacapuastla? Sí, pues mira, primero que nada, bienvenidos y que estas imágenes recorran todos los lugares con la invitación a visitar, a conocer Zacapuaxtla, un municipio en la Sierra Norte de Puebla que los espera con mucha historia, pero también con mucha cultura. El 5 de mayo es para nosotros una fecha emblemática en la que chicos y grandes, antepasados y gente que vive estas nuevas épocas deben entender, deben rectificar en que lo que se reconoce es en la valentía. Hombres calzados con guaraches de gallo,
desprotegidos de toda armadura, sin ninguna instrucción militar y apenas con el machete que usaban aquí para ir a chapolear el campo y cortar la leña, se enlistaron y se fueron a defender valientemente a nuestro país en esta intervención francesa, ¿no? En esta serie de guerrillas que suscitan una época histórica de nuestro país y que por supuesto también relatan el nacionalismo, el espíritu de nación que existía, que sigue existiendo y que por supuesto nos caracteriza como zacapuaxtecos. Amamos México. Los lugares, obviamente como Zacapuaxtla, pero también como Cuetzalan, sí, como Tetela, como Xochapulco. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice eso? Fíjate que es justamente esta nueva era. Recientemente firmamos de tres acuerdos. El tercero fue con el municipio de Tetela, una gran amiga, Edna Danaé, directora de Cultura, y también otro acuerdo con el director de Cultura de Xochapulco, y pronto vamos por más, porque además nos encontramos en una franja de la región 5, donde incluye más municipios que participaron en esta batalla. Bueno, estos acuerdos de participación cultural y de intercambio cultural justamente hablan de rectificar y de reivindicar el curso de la historia, que a veces es tan sencillo de cometer ese error que en la práctica no te das cuenta. Estaba hace unos meses en la ciudad de Puebla con algunas autoridades y de repente, refiriéndose justamente al desfile de los Zacapuaxtlas, hice el comentario: no, es el 6º Batallón de la Guardia Nacional. Y me dicen, es lo mismo Zacapuaxtlas. Y ahí se deriva el error. Ahí se deriva este error histórico, en la forma en la que fue llamado este contingente de hombres. Hemos tenido una indagación a lo largo de muchos años. Yo aquí soy el portavoz, pero son muchos hombres atrás. Está nuestro cronista, el profe Marcelo Castañeda. Está, que en paz descansen, nuestros antecesores, los cronistas del municipio. Hay familias que están muy metidas en la indagación de la historia. Hablo de la familia Ramos, de mucha gente que ha estado escarbando esta historia, que obviamente resaltamos que, a pesar de cómo estaba estructurada en aquellos tiempos Zacapuaxtla como un distrito que incluía a varios municipios que eran parte de lo cierto es que se tiene que decir la historia como fue, y por supuesto que hoy te puedo decir que en la batalla del 5 de mayo participaron Xochapulco, Tetela, pero también Cuetzalan. Estuvo ahí un contingente muy numeroso de un lugar que se llama Chocoyolo en Cuetzalan, estuvo Nauzontla, estuvo Huahuaxtla, que pertenece a Xochitlán de Vicente Suárez, estuvo Sautla, amigos nuestros también pertenecientes a la región 5 cultural. Entonces, todos estos componentes, estos municipios, el día de hoy creo que tenemos una nueva mira, y es hermanarnos. Eso es lo más interesante, y creo que hoy, el 5 de mayo, tiene un nuevo valor para todos los serranos, y ese valor es el del hermanamiento. Marchamos una vez juntos para defender a México, y creo que hoy hay nuevas barreras que podemos ir superando, y una de ellas pues es el distanciamiento social. Se ha corrompido mucho la estructura, las fibras sociales, y hoy los directores de cultura específicamente estamos trabajando en ello. Que esta reestructuración social sea a partir de momentos tan sublimes, tan épicos, tan necesarios de que toda la sociedad lo conozca, como el 5 de mayo. Oye, y fíjate que esto que comentas de hermanarnos me parece muy importante, particularmente tomando en cuenta que el 5 de mayo es una fecha muy emblemática, no solamente para los poblanos y los mexicanos, sino para nuestros hermanos mexicanos y nuestros hermanos mexicanos nacidos también en los Estados Unidos. Es una fecha muy emblemática. Entonces, hablar no solamente de unidad, como siempre se ha hablado del 5 de mayo, sino hablar del hermanamiento me parece algo que es muy, muy loable, muy resaltable, que creo que debemos retomar. Pero también hay algo que veníamos platicando antes, tras la cámara. Yo te hice una pregunta en torno también a la reivindicación de las mujeres en la participación. Así es. En la participación, no solamente el 5 de mayo, sino en general en todo este periodo de la historia de México, entre la Reforma, la Segunda Intervención, etcétera. Y bueno, algo me estabas comentando que me gustaría compartir con el público. Sí, mira, realmente son muchas líneas de investigación. Yo creo que la cultura es movimiento, y entonces no paramos.
como estoy reactivando bibliotecas, como estoy en archivo histórico, tengo la fortuna de tener como aliado al cronista de la ciudad, que es una fuente de conocimiento impresionante. Y entonces no quisiera errar en el dato preciso, pero lo que sí les puedo compartir es que estamos desentrañando la participación, no de una, de varias mujeres, en especial de la familia Suárez, así lo voy a decir puntualmente. Estamos todavía investigando con detalle, pero bueno, esta familia liderada por doña Ángeles Suárez y sus 2 hijas, participaron en las batallas como miembros activos, pues por decirlo así, de la enfermería, ¿no? Rescatando a soldados no solo zacapuaxtecos, no solo de la región, sino que ellas se encargaban de curar y de sanar a los soldados caídos, milicianos austriacos, franceses, zacapuaxtecos, y ese es un valor también muy importante que nos regalan las mujeres y en general la participación de Zacapuaxtla en esta batalla. Uno de los valores más altos de la sociedad zacapuaxteca pues es la reivindicación y el perdón. Entonces, este alto valor que nos muestran estas mujeres habla de lo que tú vas a encontrar todos los días en Zacapuaxtla, donde quieras que llegues, te van a ofrecer un cafecito, un panecito, y ese es el valor zacapuaxteco, ¿no? Y lo que nos regalan las mujeres en la batalla del 5 de mayo. Punto aparte, también tenemos otra línea de investigación, donde podemos observar a las mujeres que estaban detrás de los maridos. Enlístate, deja tú la leva, o sea, vas a ir a la guerra y vas a defender a México, y las mujeres que estuvieron sosteniendo la participación de los hombres en batalla desde casa, ¿no? Hablo, repito, un nombre entre paréntesis de doña Vitalia Jiménez, por ahí con el general Ramón Vergara, etcétera. Entonces, son muchísimas mujeres las que pronto, y yo espero que, pues, caso de un año a lo mejor, podamos tener toda estos extractos, estos sustentos culturales, históricos, para poder hablar fuerte y claro de ellas. Oye, ya otro dato que también es muy importante que nuestras amigas y amigas conozcan. Zacapuaxtla no es 1, ni 2, ni 3, sino es 4 veces heroica. Sí, mira, hemos estado registrando y haciendo uso del dato estricto verificado en documentos históricos de más de 80 pasajes bélicos donde participa Zacapuaxtla. Pero hace 2 años se puede testificar y se logran documentar 4 hechos que nos dan este título de 4 veces heroica. El primero, y es parte de nuestra política de cultura aquí en el municipio, revisada desde la ciudad de Puebla, el gobierno del estado, y esta cultura política, esta política cultural que tenemos es: hay más que 5 de mayo. Y entonces comenzamos con una serie de intervenciones, primero con los chicos, porque nos interesa mucho que los jóvenes vayan sabiendo esta historia, y que así como hoy estamos casados felizmente con el 5 de mayo, pronto se reconozca en las escuelas, en las primarias, en el mundo, el 3 de abril, como fecha del año 1822, 3 de abril de 1822, en el que los Zacapuaxtlas, comandados por el general Mariano Alonso Luque, defienden a México en la última batalla contra el ejército español. El último reducto del contingente de Zaragoza que llega para Veracruz se desvía allá por Huamantla, y dicen: pues hay provisiones en Zacapuaxtla, una ciudad muy comercial. Aquí fue la primera tienda hacia el puerto de Veracruz, una ciudad obligada de paso para ir a Veracruz. Entonces, pues se les hizo fácil, pensaban que Zacapuaxtla estaba sola, no contaban con que nuestros milicianos siempre estuvieron a la orden de poder defender a la patria, a Zacapuaxtla, y entonces defienden a Zacapuaxtla. Hay una serie de enfrentamientos y terminan hasta allá en una comunidad de aquí de Zacapuaxtla, una junta auxiliar de Aguacatlán. Ahí se termina de darles huida al último reducto del ejército español. Entonces, fíjate, ese hecho también es parte de estos momentos históricos de Zacapuaxtla. Luego también participamos, ¿no?, más adelante en la intervención norteamericana en 1847, un 18 de abril en Plan del Río, Veracruz, donde pues la llamada, ¿no?, la convocatoria, vamos a defender a México, y nos vamos para allá. Digo nos vamos porque pues me siento zacapuaxteco, ¿no? Pero se va todo este contingente, esta compañía de Zacapuaxtla, y defiende una vez más a México en esta intervención norteamericana. La ya conocida batalla del 5 de mayo en los fuertes de Loreto y Guadalupe, que repito, ¿no?, y quiero que resuene mucho porque es parte de este pacto de hermandad con los pueblos.
no se reconoce a lo mejor que hayamos ganado la batalla, porque sabemos que poquito después entra el ejército francés a México. Lo que se reconoce de todos los pueblos serranos es la valentía. Hay leyendas, ¿no? Que apenas tuvimos una conversación con gente miliciana, o sea, de campo militar, y nos decían, puede que sí fue cierto. O sea, hay una leyenda de que previo a la guerra, el chotcito, ¿no? de aguardiente con pólvora. Y todos los viejitos acá, los abuelitos nos contaban, sí, nos daban aguardiente con pólvora. Entonces no está tan descabellada esta idea de que la valentía se tomó de donde fuera y participaron, como lo cuenta la historia y como lo describió muy bien el general Ignacio Zaragoza. Fuimos los primeros en defender a la patria. Y bueno, el 25 de abril del 63, una última escena también importante en la que México es defendido nuevamente por los Zacapoaxtlas. Aquí se dan dos batallas, eso también es muy importante de analizar. Mientras estaba la batalla en la ciudad de Puebla, convento de Santa Inés, ¿qué crees? Aquí también hubo un asalto al fortín del Triunfo, aquí arribita. Pero una vez más aquí se reconoce la unidad de los barrios, de las comunidades, de los pueblos que forman la sierra, porque se hacen uno, asaltan el fortín de aquí de la salida sur de Zacapoaxtla, lo dinamitan, lo hacen volar, acaban con la bastión del ejército austriaco, y entonces se salva, ¿no? Zacapoaxtla de ser intervenida, ¿no? Entonces, todos estos hechos heroicos en los que nos regala de la historia la unidad, la valentía, creo que también es muy importante que los niños, los jóvenes, la sociedad, la gente que anda, un saludo muy especial a todos nuestros paisanos en Estados Unidos, ¿no? Que valoran mucho el 5 de mayo, hay más que mostrar, ¿no? Y qué gusto que en Estados Unidos la fiesta del 5 de mayo sea tan grande, porque se reconoce esta valentía de los pueblos serranos. Pues sí, pues recordamos, no una, ni dos, ni tres. Cuatro veces heroica. Continuamos con nuestra sección Personajes Olvidados, en donde nuestro muy querido amigo Franz Trejo nos hablará del general Juan Nepomuceno Käffner, un personaje alemán muy singular que defendió la patria hasta la muerte. Él peleó a favor de México en contra de los franceses y en su momento también en contra del batallón austriaco de Maximiliano. Sigan con nosotros. Muchas gracias al Museo Nacional de las Intervenciones, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, particularmente a nuestro consulado en la ciudad de Salt Lake City, en los Estados Unidos, por esta invitación para hablarles de un héroe nacional mexicano, el general Juan Nepomuceno Kämpfer. Y bueno, se preguntarán, ¿Kämpfer no es un apellido muy español o no es muy común en México? Suena muy alemán. ¿Alemanes en México? Bueno, sí, efectivamente. Les voy a dar una serie de antecedentes. Alemania, a principios del siglo XIX, no estaba unificada, eran una serie de estados que incluso para establecer relaciones entre ellos tenían que pasar por aduanas, cobro de aranceles. Alemania era una nación, pero no era un estado unificado, en pocas palabras. México tenía relaciones con los diferentes estados, con algunos quizás no, pero principalmente la relación que tenía México en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, era con los estados hanséticos que se llamaban y Prusia. Terminada la Guerra de Independencia, en el actual municipio de Mineral del Chico, en el actual estado de Hidalgo, el conde de Redilla era propietario de una mina llamada Arévalo. Arévalo se fue descuidada, al igual que otras minas en esa zona, y presentaba derrumbes, presentaba inundaciones, y no había ni el personal para que trabajara,
y no había tampoco la maquinaria ni la tecnología para trabajarla. ¿Qué fue lo que hizo el conde de Revilla? Se puso en contacto con una serie de inversionistas alemanes. Estos trajeron a su propia gente. Muchos de ellos llegaron a bordo del Lady Arabella, un barco de bandera británica, pero que los trajo a México, el Lady Arabella. El principal alemán que llevó a los 50 trabajadores al Chico fue Guillermo Stein o Wilhelm Stein. El proyecto alemán fracasó, entre otras cosas, porque la paga era muy baja. Muchos de ellos se fueron a otras compañías cercanas. Recordemos que había una compañía de capital británico, porque se les pagaba 6 veces más. Algunos se fueron a otros estados de la República a trabajar en otra cosa, y algunos más pues o se fueron a Estados Unidos, se fueron a Sudamérica, o quizá se regresaron a Alemania. Pero hubo quienes fueron fieles al proyecto, se quedaron, entre ellos la familia Kampfer o Kempfer, que sería lo correcto, porque llevaría el umlaut o diéresis en la A. Kempfer, que como se dice en latín, nomen omen est, el nombre es destino. En este caso, Kempfer o Kampfer quiere decir luchador. Y vaya que este apellido definió la vida de Juan Nepomuceno Kampfer, porque él toda la vida se la pasó luchando y peleando a favor de México. Se debate si nació en Omitlán, si nació en Huasca, si nació en El Chico. Yo quiero creer que nació en El Chico, o por lo menos su vida, su infancia y parte de su adolescencia la pasó en El Chico, porque existe la prueba, existe un documento notarial que prueba que su papá fue dueño de un predio que se llama San Pascual, que fue una pequeña mina pequeña hacienda de beneficio, y que actualmente es un estacionamiento, y existe la escritura pública de que fue de Federico Kampfer, que era químico venido de Alemania junto con su esposa de origen húngaro, y los dos pues ya tuvieron aquí a su hijo Juan Nepomuceno Kampfer. Yo quiero creer que nació en El Chico, y para mí nació en El Chico. Bien, pues Juan Nepomuceno Kampfer nace el 4 de mayo de 1840, contrae matrimonio en el año de 1861 con una señorita de apellido Revilla. Yo quiero presumir que por el apellido tendría algún lazo de parentesco precisamente con el conde de Revilla. Y después, en 1862, ella tenía el grado de coronel. Cuando él tiene el grado de coronel, él participa en la batalla de 5 de mayo. En la batalla de 5 de mayo, según información que cuenta la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, hay los registros de nómina, pero únicamente comprende a los oficiales, y ahí aparece el general Kampfer como oficial. Él iba al mando de los carabineros de Pachuca, que a su vez estos carabineros de Pachuca estaban a las órdenes del Ejército de Oriente, y también en el Ejército de Oriente había otro hidalguense también de ascendencia extranjera, pero ya nacional por derecho de suelo, por ius solis, el general Guillermo Pascoe. En este caso él era descendiente de cornuallenses o cornish, que son de origen celta, y que pues él también estaba al mando del Ejército de Oriente. Según lo que nos platican los que estuvieron presentes, entre ellos un soldado que estuvo entre los carabineros de Pachuca, de apellido Mateos, que él es autor de una novela que se llama El Sol de Mayo, donde narra parte de la batalla del 5 de mayo precisamente. Ahí nos narra él, y dramatizando un poco o mucho la realidad,
que los carabineros de Pachuca no tuvieron pocas bajas, la mayoría eran jinetes, sabían muy bien manejar sus armas. La mayoría de los que integraban este grupo militar fueron de Mineral del Monte, Mineral del Chico y obviamente Pachuca, al mando del entonces coronel Juan Nepomuceno Cánfer, el dragón minero, como también se le conoce al general Cánfer, y que según descripción que hay de él era una persona de alta estatura, ojos azules, barba cerrada, de movimientos muy ágiles, muy afable, y que era muy carismático y con el don de convocatoria. La gente lo seguía al general Cánfer. Pues bien, el general Cánfer, durante la restauración de la República, porque recordemos que él fue un oficial reformista a las órdenes del presidente Juárez, él tuvo sus incursiones militares en Tulancingo, Ixmiquilpan, El Chico, Apan y Pachuca. En ese entonces, el embrión de lo que es el actual estado de Hidalgo, en realidad era el mapa de la zona militar 2, y de ahí después, posteriormente, por decreto presidencial del presidente Juárez, se crea el estado de Hidalgo. Ese fue el escenario donde tuvo sus principales incursiones el general Cánfer. Una de ellas es la batalla de Casas Quemadas, que la hemos comentado en otra ocasión para otra filmación para el Museo Nacional de las Intervenciones. La batalla de Casas Quemadas, que tuvo lugar el 8 de noviembre de 1866, que prácticamente la comunidad extranjera avecindada en Hidalgo y los mexicanos se unieron y combatieron a la legión de austriacos de Maximiliano, y también por ahí tuvo que ver mucho el general Cánfer. No en balde, cerca de ese escenario existe la calle Juan Nepomuceno Cánfer en Mineral del Monte. En esta batalla prácticamente fue una batalla en la que el pueblo, estos trabajadores algunos, combatieron más con ánimo, con herramientas, con armas muy rudimentarias, escopetas que pues eran para matar conejos o pájaros. Pues ellos combatieron y lograron derrotar a estos 200 austriacos. Y repito, ahí tuvo mucho que ver el general Juan Nepomuceno Cánfer, el general también Pascou y el general José María Pérez también. Ellos tuvieron mucho que ver en esta batalla, que es orgullo no solamente para Real del Monte, sino para todos nosotros, porque muchos consideran que este fue el principio del fin del imperio de Maximiliano. La batalla de Casas Quemadas llegó a oídos de Guillermo Prieto, que era secretario de guerra del gobierno del presidente Juárez, y obviamente el presidente Juárez supo de esta batalla, y a partir de aquí se empieza a debilitar este imperio de Maximiliano, que tiene su fin en 1867 a mediados, y ya conocemos la historia del Cerro de las Campanas. Se va el imperio de Maximiliano y se dan grupos subversivos que pretenden derrocar a Juárez, y uno de ellos tiene su sede, su cuartel general en Capula, actual municipio de Mineral del Chico. El general Cánfer logra desactivar a este grupo subversivo en contra del presidente, y asimismo desactiva a un grupo de delincuencia organizada llamado los Noriega, que tenían asolada la región minera. Este grupo delictivo se dedicaba a asaltar diligencias, a asaltar carros de valores, porque pues llevaban plata, llevaban metales, a secuestrar gente y pedir altas cantidades de dinero de rescate. El general Cánfer los entrega a la justicia, cumpliendo con su deber militar, y una vez que ocurren muchas circunstancias,
el presidente Benito Juárez reconoce los méritos del general Kempfer y lo nombra por decreto presidencial héroe nacional, según documentación, la cual yo he podido ver y que me han presentado sus familiares del general Kempfer, donde por decreto presidencial Benito Juárez lo hace héroe nacional en vida y le da una serie de prerrogativas. La más significativa, una pensión vitalicia a su viuda una vez que él fallezca, lo cual lo cumplió el gobierno y le cumplió todas sus prerrogativas. El general Kempfer fallece en la Ciudad de México el 23 de noviembre de 1875. ¿Qué es lo que podemos rescatar del general Kempfer? ¿O qué es lo que podemos resaltar, independientemente de que Juárez lo haya hecho héroe nacional? Pues él era, por derecho de sangre, por jus sanguinis, él era alemán. Lo más fácil es que él hubiera dicho, pues yo quiero conservar mi nacionalidad alemana. En ese entonces la nacionalidad mexicana no podía renunciar a ella. No es como actualmente, que la nacionalidad mexicana, cuando es por origen, como era también el caso de él también, al haber nacido en suelo mexicano, por origen también era mexicano. Pero recordemos que a partir de 1997 los mexicanos podemos tener doble nacionalidad o triple nacionalidad según el caso. Antes no, antes la nacionalidad mexicana era universal y única, y o se era mexicano o no se era mexicano, como muchos españoles u otros extranjeros que vivieron como extranjeros precisamente en México. No tuvieron esa oportunidad, el general Kempfer la tenía. Sin embargo, él no tomó ventaja de esa nacionalidad alemana, le juró lealtad a nuestra bandera mexicana y peleó toda su vida a favor de México, en este caso del proyecto de Juárez, que es la restauración de la República. Eso es lo que yo puedo decir del general Juan Nepomuceno Kempfer, cuya memoria debe de preservarse y que siempre lo debemos de tener presente, como bien dijo la periodista mexicana Vivian Hauptfogel, en el altar de la patria. Muchas gracias al Museo Nacional de las Intervenciones, muchas gracias a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en especial a nuestro consulado en Salt Lake City, a todos los paisanos en Salt Lake City, un fuerte abrazo y mi agradecimiento. Muchas gracias. Amigos, me da enorme gusto que continúen con nosotros y la programación que preparamos este día tan especial, el 160 aniversario de la conmemoración de la Batalla de Puebla. Personajes, testigos, escenarios. 5 de mayo del 2022. Y ahora les voy a presentar una sección que me da un gusto muy particular. Se llama Las mujeres y su visión. Y vamos a conocer a dos extraordinarias féminas. Por un lado, a la emperatriz Carlota Amalia de Bélgica, esposa del emperador Maximiliano de Habsburgo. Por el otro lado, Concha Lombardo de Miramón, esposa del general Miguel Miramón. Ellas nos van a compartir sus diferentes ópticas y perspectivas con respecto a este día, pero sobre todo al proceso de la intervención francesa. Disfrútenlas, aprendamos y por favor, recuerden que la historia no solamente es de quien la cuenta, también es de quien la pinta y de quien la vive. Muchas gracias a María Inés Villegas y muchas gracias a Itzel Tapia, unas primerísimas actrices, por haber estado con nosotros en esta sección. Sigan con nosotros. O sea que eso es una cámara. Sí. ¿Así de chiquita? Así de pequeña. Pero segura que está grabando. No quiero repetirlo. Sí, claro, está grabando. Muy bien. ¿Y con eso me voy a poder ver en el cine? No, es para Facebook. ¿Facebook? ¿Pero eso lo ve mucha gente? Sí, mucha gente. Entonces sí, por favor, ¿me puedes decir quién es el encargado de colocar los subtítulos
Me gustaría escribirlos por mí misma y necesito saber a quién entregárselos. Pero tiene audio el video también. Oh, ¿me estás diciendo que van a escuchar mi voz? Así es. Ay, ¿por qué no me avisaron? Espérame tantito, necesito prepararme. ¿Me puedo mover? Ay, muchas gracias. Es cine. Las cosas que inventan. Pues, ¿qué les digo? Por aquel entonces a nosotros nos pintaban un México radiante, lleno de colores, de vida en paz y que esperaba por nosotros. Y nosotros quisimos creer. Pero nadie nos habló de Puebla, ni del general Zaragoza, Berriozábal, La Madrid, Negrete, mucho menos de Porfirio Díaz. No nos mencionaron a los indígenas Zacapuastla. Pero querer no siempre es suficiente. Y aunque nosotros queríamos creer, yo lo sabía. Sabía que las dulces y empalagosas palabras con las cuales nos pintaban un panorama rosa en México no eran verdad. Sabía lo que había ocurrido el 5 de mayo, cuando las armas nacionales se cubrieron de gloria. Ay, Max, yo siempre lo supe. Hoy se festeja el triunfo de la batalla del 5 de mayo de 1862, cuando los indios serranos, bajo el mando del general Ignacio Zaragoza y el ejército de Oriente, vencieron al ejército profesional francés que pretendía invadir nuestro país. Gloria para México, gloria para este maravilloso país y su pueblo. Soy María Carlota Amelia Victoria Augusta Clementina Leopoldina, princesa de Bélgica, Sajonia, Coburgo y Gotha. Fui la emperatriz Carlota, Carlota de México, mamá Carlota, Carlota la loca. Soy la emperatriz Carlota. Sí, sé que me podré ver tal vez un poco diferente, pero es que dicen que una toma la forma de la tierra a la que ama y de la gente a la que en realidad pertenece. Yo nací en 1844. Sí, ya hace algunos años de ello. Y mi padre, Leopoldo, el rey de los belgas, ordenó que yo tenía que recibir la misma educación que mis 2 hermanos varones. Así que aprendí a leer desde los 2 años y medio de edad y desde muy pequeña hablaba con propiedad. Al igual que Leopoldo y el gordo Felipe, yo dormía todas las noches en un colchón de crin y me levantaba todas las mañanas para tomar un vaso de aceite de hígado de bacalao. Bueno, pero al menos siempre gocé de buena salud. Tomaba clases de equitación y nadaba todas las mañanas en el mar. Tomábamos clases de matemáticas, historia, ciencias, teología, pintura, baile. Aunque la verdad he de admitir que era una bailarina muy poco brillante. Nos daban clases de lenguas. I speak English. That was necessary because Queen Victoria from England was my cousin. Und ich spreche gut Deutsch, aber es kommt a veces sein. Mi padre no me había educado para ser una princesa de Oropel, que se sienta en su silla, sonríe y asiente en silencio a todo lo que su marido le dice. No, para mí el mundo tenía que tener algo más que convertirme en una estatua de piedra recubierta de salitre allá en Miramar, esa roca a la que Maximiliano me había llevado a vivir. Mientras veía que los barcos zarpaban hacia aventuras extraordinarias y a mí se me pudrían los ojos en el vasto azul del océano. No,
La ambición nunca fue mi móvil. Yo lo único que tenía era necesidad de actuar y de amar, de entregarme a mí misma en agradecimiento por los dones que había recibido. Eso era todo. Mi nombre es María Concepción Josefa Severa Ramona Lombardo Gil de Pantearroyo. Soy hija de una familia acomodada. Mi padre, Francisco María Lombardo de la Peña, descendiente de una familia acomodada de Irlanda. Y mi madre, doña Germana Gil de Pantearroyo, hija de una familia noble europea. Mi padre, el licenciado Francisco María Lombardo, fue ministro de varias administraciones en México, de Santa Anna, de Valentín Gómez Farías, y fue signante en la Constitución de 1823. Sí, éramos una familia acomodada. Y a mí, más por traviesa y tremenda que yo era, que por realmente que les interesara instruirme, me enviaron a la escuela amiga, así se llamaban esas escuelas, que algunas señoritas abrían para instruir a los niños. Eran más como guarderías. A mí me tocó estar con las señoras Peñarroja. ¡Ay! Decían que yo era el demonio encarnado, imagínense nada más. Pero es que todo el tiempo a mí se me ocurría hacer preguntas y estaba prohibido hacer preguntas. Nos tenían que aprender de memoria el catecismo, y cuando uno preguntaba, dedalazo, o le aventaban a uno un gato en la cabeza. ¡Oh! Orejas de burro y tantos castigos, porque según ellas eran muy severas y disciplinadas. La verdad es que no sabían leer ni escribir. Y yo salí de allí sin leer, ni escribir, ni saber la diferencia entre Dios Padre y San José. Gracias a que nos sacaron de la Ciudad de México y nos llevaron a Tacubaya porque comenzaba aquella guerra del Plan de Ayutla. ¡Ay! Y entonces fue hasta los 11 años que aprendí a leer y escribir con la esposa del general Musquiz, que tenía una escuela y ella sí sabía leer y escribir y me enseñó. También estudié canto y equitación, lo que se esperaba de una señorita de mi posición. Max y yo llegamos a México en 1864 y al puerto de Veracruz los encargados de recibirnos fue una corte de sopilotes. El México tan bello que nos habían pintado daba sus primeras señas de aversión. Afortunadamente, a medida que nos fuimos internando en el territorio, las cosas cambiaron. Recuperé la esperanza de que un imperio aquí era posible. Sí, tendríamos que luchar contra la distancia, los malos caminos, el desierto, contra la apatía, la corrupción, el hambre, el analfabetismo, contra el miedo. Tendríamos que luchar contra el más absoluto caos. Pero ¿quién dijo que sería una empresa fácil? Enseguida nos pusimos manos a la obra. Decretamos jornadas laborales apropiadas para los trabajadores que eran prácticamente explotados, además de otras medidas para asegurar sus vidas. Veíamos en los niños un futuro resplandeciente, que eran criaturas muy inteligentes. Así que para aprovechar todos esos dones que tenían, necesitábamos educación, sobre todo los indígenas. La mayoría ni siquiera sabían leer, y yo quería que tuvieran las mismas oportunidades que todos. También creé el Colegio Carlota para la enseñanza de las niñas. Teníamos que abolir los castigos corporales en el campo. Teníamos que cancelar las deudas que ataban y se heredaban de padres a hijos, impidiendo que las familias en algún momento abandonaran las haciendas. Entonces me llamaron la Emperatriz Roja. Y como emperatriz, el lugar al que yo más amaba en el mundo era la corte. Yo me encargaba de presidir las sesiones cuando Maximiliano no podía porque andaba de gira por el país, en el Jardín Borda. Y yo me quedaba a la cabeza.
Llegaba todos los días con el tema a tratar perfectamente estudiado. Yo no era tan paciente como Max. Llegaba con un plan de trabajo listo para entrar en acción. Yo me sentía llena de vida en ese lugar, donde podía ser útil haciendo algo. Lamentablemente, este tipo de oportunidades no se me dieron con tanta frecuencia, porque el campo de acción de una emperatriz es la caridad y la enseñanza. De nada sirvió toda la educación que mi padre me inculcó desde pequeña, porque a nadie le importaba lo capaz o lo preparada que yo estuviera para el puesto. Porque estas no dejan de ser faldas. Y él era el emperador. El estado de mi país era un caos completo. Se trató de derrocar a Santana con el plan de Ayutla y comenzó aquella revolución que culminó en la Constitución de 1857. Se eligió presidente y quedó en la silla presidencial Ignacio Comonfort. Ay, pero ¿quién confiaba en la democracia? Si habíamos pasado tantos años de cuartelazos y fraudes. Así que había dos partidos. Uno que confiaba en esa democracia que nadie entendía bien cómo funcionaba. Otros confiaban en un tipo de presidencialismo, pero más conservador. Y otros en una monarquía por ser un tipo de gobierno más estable. A finales de ese año se promulga desde el Partido Conservador, con Félix Zuloaga a la cabeza, el plan de Tacubaya, que desconoce la Constitución del 57. Ignacio Comonfort deja la presidencia, huye y deja a la cabeza de ese gobierno del Partido Republicano y del federalismo a Benito Juárez. Y entonces este país se vuelve más definido con dos partidos. Y no que unos fueran buenos y otros fueran malos, simplemente eran dos formas diferentes de gobernar. El partido de los republicanos, de los federalistas, que confiaban en los Estados Unidos como apoyo incondicional, que querían derrocar a la iglesia, mantener el matrimonio civil, el registro civil y la libertad de cultos. Y otro partido que confiaba en el presidencialismo, otros en la monarquía, que eran los conservadores, confiaban en la iglesia. Mi familia siempre fue conservadora, porque era el estado de gobierno estable del que proveníamos. Y entonces Miguel Miramón, mi esposo, siempre luchó y fue el brazo de Dios, el joven macabeo que luchaba por los intereses de la iglesia. No eran buenos ni malos, simplemente dos formas de gobierno. Juárez anduvo por toda la República gobernando y aquí en México estaba el Partido Conservador. Después se vinieron las leyes de reforma y finalmente aquel terrible tratado en el que negociaron el partido de Benito Juárez con los gringos, esos gringos que nos habían arrebatado más de la mitad del territorio, ese tal tratado McLean-Ocampo, donde había tránsito libre para los Estados Unidos y todos sus ciudadanos por el istmo de Tehuantepec. Y también desde la ciudad de Matamoros hasta Nogales, y desde Nogales hasta Guaymas, y se querían apoderar de la Baja California y de Chihuahua. Ya una vez le habían hecho esa propuesta al licenciado Ignacio Comonfort, y Comonfort le contestó cuando era presidente: pues, señor embajador, hay presidentes que venden a su país, y ese es su estilo. El mío es el de conservarlo.
Pero Benito Juárez cedió ante Estados Unidos. Díganme si no. Eso es una traición a la patria. Todo acabó sin haber alcanzado el éxito. Yo ya no soy más una emperatriz, ni una reina, ni una princesa, ni en mi frente hay una tiara de luciérnagas que guíen mi entendimiento. Solo soy un saco de huesos, carne medio podrida que no sirve más que para alimentar gusanos, lo único que ha podido crecer dentro de mí. Yo no estuve aquí cuando mi mundo se desmoronó. Estaba lejos, bebiendo de las fuentes, quemando mis dedos en chocolate hirviendo. Los cuervos me hablaron de aquí, Max. Me dijeron que te mataron. Yo ya jamás volví a esta tierra. Mataron la lengua y las manos y me dieron un cuarto en la torre de un castillo donde nos encerraron. El tiempo siguió su curso, convertido en nada, paseos en coche, bordados interminables. Parecía que la muerte misma se rehusaba, pero no podía ignorarme para siempre. Así, el 20 de enero de 1927, me recostaron sobre un lecho de roble, cobijada por una luz de rosas y ciclaminos. En medio de una capilla ardiente, allí terminó la aventura. Al triunfo de la República Federalista, con la caída de la batalla en Calpulalpan, Miguel me dijo: Concha, todo está perdido. Mañana te contaré todo. Hoy quiero descansar. Después se vino el exilio. Salió hacia La Habana, porque aquí se pedía su cabeza. Durante las madrugadas a las afueras de mi casa se oía: ¡Muera Miramón! ¡Muera Miramón! Incluso una amiga, si es que a eso se le puede llamar amiga, propuso en una de las tantas reuniones de los juaristas que se me tomara a mí y a mis hijos como rehenes para hacer volver a la presa, a Miguel Miramón. Tuve que salir también del país y al salir sentí que algo se me rompió aquí adentro, con la incertidumbre de no saber cuándo volvería a ver a mi patria tan querida. De ahí a Nueva York, luego a París, después a Roma, donde el Papa Pío IX nos recibió como hijos predilectos, pues Miguel Miramón había luchado a favor de la Iglesia en México. Y luego nos fuimos a refugiar a Italia, donde vivía la familia de mi marido. Después nos acercamos a Francia porque desde Italia no se podía saber qué pasaba exactamente en México. La emperatriz francesa odiaba a mi marido porque Miguel se atrevía a decir en voz en cuello que en México no había un partido monárquico, sino 2 presidenciales. Sí, eso le chocaba a la reina. Luego se entrevistaron a escondidas con él y le propusieron algo terrible, que traicionara a su patria. Miguel me contó: me han propuesto que vaya al frente de un ejército francés a invadir a México y me han ofrecido una gran suma de dinero. Y yo les he contestado que no, que prefiero morir de hambre en el extranjero antes que traicionar a mi país. Me han confundido con un bellaco, con un bandido. Y así se nos fueron cerrando todas las puertas en Europa, después de establecer nuestra posición. Dolores Almonte, la esposa de Juan Nepomuceno Almonte, uno de los que fue a pedirle a Maximiliano que viniera a gobernar a México, me preguntó en una ocasión:
¿Qué me parecía que hubiera un emperador extranjero en México? Y yo le contesté mal. ¿Por qué? Porque no quiero que un extranjero gobierne mi país. Y ella me contestó, entonces usted prefiere ser la reina de México. Y yo le dije, por supuesto, primero yo que una extranjera. Furioso, Miguel se embarcó hacia La Habana y desde allí le escribió a Manuel Doblado, poniéndose a sus órdenes para defender a la patria. A Manuel Doblado le pareció muy bien y le dijo que lo esperaban en Veracruz. Miguel se embarcó hacia Veracruz y allí lo detuvieron, diciendo que tenían una orden para asesinarlo. Entonces Miguel se tuvo que retornar a La Habana y desde ahí le volvió a escribir a Manuel Doblado para saber qué pasaba. Manuel Doblado, que era el ministro de Relaciones Exteriores, le dijo que no sabía qué estaba pasando, pero que esta vez entrara por Tampico y que se citara con él en San Luis Potosí para hablar sobre su estado. Incluso ahí me citó a mí con los niños. Yo llegué primero y no me dejaron pasar. Después él llegó y se escabulló. Llegó hasta la Ciudad de México, donde los franceses, Forey, el regente entonces, antes de que llegara Maximiliano, se entrevistó con él y le dijo, tiene usted que decidir. Para los republicanos usted es hombre muerto, o se alía con nosotros si quiere conservar la vida. Entonces Miguel, con nosotros en Tampico, se decidió por la vida. Y así fue el sitio de Querétaro. Juárez huyó hacia Zacatecas y lo persiguieron y casi lo atrapan. Pero se fue en un caballo, siendo que Juárez nunca montaba caballo. Y después se regresan al sitio de Querétaro. Algunos se rindieron en el Cerro de las Campanas, otros en el Convento de las Cruces. Y Miguel resistía con todas sus fuerzas en el centro de Querétaro, pero fue herido en una mejilla con una bala. Lo llevaron a atenderse con el doctor Lisiaga, que era republicano. Él lo engañó y lo retuvo en su casa diciendo que la bala todavía estaba en su mejilla y que lo iba a curar. Pero en realidad estaba haciendo tiempo y dio aviso al general Mariano Escobedo, quien llegó todo un caballero. El doctor Lisiaga le había robado su cartera a mi esposo y cuando se la devolvió, el general Mariano Escobedo revisó Miguel y le faltaban unas monedas de oro. Ofendido el general Escobedo, le dijo que le devolverían esas monedas y dijo no, que sea el pago al doctor por haberme atendido. De allí, encarcelarlo con Tomás Mejía y Maximiliano en el Convento de las Cruces. Luego el juicio en el Teatro Iturbide y después la condena a muerte. Miguel me pidió que fuera a pedir indulto a Juárez. Él ya sabía que lo iban a fusilar, solo lo hizo para que yo no estuviera el día del fusilamiento. En su celda, conversando con mi marido, Miguel le dijo a Maximiliano que él estaba ahí por no haberle hecho caso a su esposa. Maximiliano le dijo, qué curioso, yo estoy aquí por haberle hecho caso a mi esposa. Hola, ¿qué tal todos? Soy el cónsul José Borjón, titular del Consulado de México en Salt Lake City, Utah. Hoy es una fecha muy especial, pues celebramos el 160 aniversario de la Batalla de Puebla. El 5 de mayo es una fecha significativa para todos los mexicanos y también los que estamos en el exterior. Rememora la defensa de nuestra nación, de nuestra identidad contra la invasión francesa. Esta celebración cobró importancia sobre todo al sur de los Estados Unidos, en los territorios que antes formaban parte de México.
naciendo estos festejos en 1867 en el estado de Texas, de donde era originario el general Ignacio Zaragoza. En esta fecha celebramos nuestra presencia, nuestros derechos y visibilizamos nuestra riqueza cultural aquí en Estados Unidos. Por eso es importante también conocer diferentes elementos de nuestra historia. Por ejemplo, ¿cuál era la presencia y el papel que representaba a la mujer en el siglo XIX? ¿Qué esperaba la sociedad de nuestras heroínas de la Batalla de Puebla? Mismas que rompieron paradigmas. Bueno, hoy encontraremos las respuestas en la siguiente cápsula, que nos ofrece la doctora Susie Porter, directora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Utah y una conocedora de nuestro país. Al conocer nuestra historia, nos conocemos mejor todos. ¡Feliz 5 de mayo! Qué gusto estar con ustedes de manera virtual para celebrar el 5 de mayo. Es un placer ofrecer algunas observaciones sobre la historia de las mujeres de mediados del siglo XIX, el momento de la Batalla de Puebla en 1862. Un poco de contexto. A mediados del siglo XIX, México vivió un periodo de conflictos políticos y armados, una serie de movimientos militares independistas, intervencionistas, internos, que afectaron profundamente la economía y la sociedad. Los conflictos experimentados por la ciudad de Puebla durante un corto periodo sirven de ejemplo. Nicolás Bravo sitió la ciudad en 1821. Un año después, Mariano Arista y Gabriel Durán. Para el 1834, Luis Quintanar por órdenes de Santana, y también en 1845. Y en 1856 hubo otros 3 sitios debido a la imposición de las leyes de desamortización eclesiástica y la eliminación de los fueros religiosos. Todos estos enfrentamientos se dieron dentro de la traza urbana y, por supuesto, afectaron la vida cotidiana de los poblanos, que trataron de seguir adelante ante un panorama de incertidumbre laboral, social y política. Dentro de este contexto de inestabilidad, las instituciones y espacios claves en la vida de las mujeres eran la familia, la Iglesia Católica y el entorno laboral. Las relaciones de clase y etnicidad también dieron forma a su participación en estos espacios. La sociedad consideraba la presencia de la mujer en la casa como fundamental, sea lo que fuera su clase social. Las mujeres protagonizaron un rol fundamental dentro de la familia, tanto sentimental como con su labor doméstico. Su papel como madre de familia fue considerado como determinante, tanto por el bienestar de la familia como por el de la nación. Se le asignó a las mujeres un papel trascendental, el de cuidadora y formadora de no solamente las futuras generaciones, sino de nuevos ciudadanos. Se esperaba una madre abnegada, religiosa, caritativa, bella y llena de virtud. Y entre la clase media, la madre debiera estar instruida en las labores de lectura, escritura, el contar y coser. El labor doméstico de la madre de clase media o alta consistía en regir a las sirvientas o trabajadoras domésticas con apremio y a cuidar a los hijos. Las madres ideales fueron quienes supieran llevar el gasto de la casa mediante una cuenta exacta del dinero. Su intensa vida social, en la que se realizaba de forma constante las visitas, tertulias, paseos, teatros y bailes, servía no solamente de pasatiempo, sino de mantener lazos de importancia fundamental para el bienestar de la familia. Eso es el apoyo económico para mantener la salud de la familia, etc. El labor doméstico requería de una serie de habilidades, muchas veces no reconocidas como tales. Por ejemplo, recetas o pequeños trucos que ayudarían al lucimiento del hogar, como ocupar soluciones con trementina,
azufre y jabón para tallar las manchas de grasa que se encontraran en las telas, el uso de la hiel de buey para eliminar imperfecciones en telas de colores oscuros o fluorescentes. En cuanto a la plata, se sugirió lavarla primero con jabón y después sumergirla en agua caliente con cenizas gravitadas, procediendo después a su enjuague. La importancia de la ropa no se restringía al arte del adorno, sino como señal de estatus de clase social. La ropa y la plata o las joyas, además, eran una inversión económica, pues en momentos de escasez servían para acceder al dinero en efectivo por medio del empeño, una práctica casi cotidiana para muchas familias, no solamente de la clase popular, sino de la clase media. El papel de la mujer dentro de la familia se reforzaba por interpretaciones de la religión católica de la época. Para las mujeres, los preceptos católicos de modestia, virginidad y recato, estipulados al denominado bello sexo, eran primordiales. La virtud y la honra femenina fueron una constante. Si bien en México no se decretó el divorcio sino hasta 1914, a mediados del siglo XIX ya se podía separarse de manera formal, aunque no era muy frecuente, pues como las mujeres no tenían muchas posibilidades de trabajo fuera del entorno doméstico y la práctica no era muy aceptada socialmente, no se practicaba sino en casos extremos. Habían los y las quienes alzaron la voz en contra del divorcio precisamente porque era de más beneficio a los hombres que a las mujeres. Al contrario de países como los Estados Unidos, las mujeres en México podían legar e heredar propiedad. La respetabilidad, componente clave de la identidad de clase media, festejaba el concepto de la mujer como ángel del hogar y se cuestionaba a la mujer, a la moralidad de la mujer afuera de su espacio privado. Tales concepciones de género y clase tenían una larga historia. Por ejemplo, el fray Luis de León, en el libro La Perfecta Casada de 1583, consideraba la respetabilidad de la mujer relacionada con su aislamiento físico. Y si bien La Perfecta Casada se publicó en el siglo XVI, durante varias centurias circulaban ideas parecidas. La frase ángel del hogar se usó por toda Europa durante la década de 1850, popularizándose y difundiéndose en Latinoamérica por medio del Manual de Urbanidades de María del Pilar Sinués. A finales del siglo XIX, la frase ángel del hogar circulaba en México como título de una publicación periódica para mujeres y como una frase descriptiva utilizada en artículos, ensayos y novelas. Esos manuales de urbanidad y buenas costumbres celebraban al encierro, el chaparrón y la interiorización de las normas de conducta adecuada. Por ejemplo, las mujeres jóvenes fueron ampliamente criticadas por ejemplo, encontrarse asomadas al balcón, puesto que dicha práctica solo podía significar que estaban interesadas en algún varón. Se estableció la negativa al uso de muchos adornos debido a que mostraban su carácter codicioso, y en cuanto a su atuendo, se prohibía el uso de colores encendidos por considerarse demasiados llamativos. Se les vetó el hablar a gritos. Y en caso de asistir al teatro, se prohibió el mecerse en las sillas, bostezar, silbar o hacer sonidos ruidosos. La construcción de las mujeres decentes conllevaba también el cuidado y la mesura del cuerpo. Así, por ejemplo, la limpieza con abundante agua para la cara y el cuerpo, el uso de la pasta dental para blanquear a los dientes y el constante cambio de atuendo en la ropa para que no se encontrara sucia.
Para las mujeres de la clase popular, los deberes de los quehaceres domésticos eran diferentes. Sin la posibilidad de pagar a trabajadoras domésticas, entre las mujeres de la familia extendida se compartían el trabajo de coser, lavar ropa, planchar, hacer compras, cocinar, cuidar a los niños y además muchas veces trabajar fuera de la casa para ganar un salario. Más o menos un tercio de las mujeres quienes trabajaban fuera de la casa lo hacían como trabajadoras domésticas. También era muy común el trabajo de costura. Otras mujeres trabajaban en los obrajes de textiles, como vendedores en los mercados o en las calles o en el campo. A pesar de la eliminación de la prohibición contra la presencia de las mujeres en los gremios artesanales en 1799, en el momento de la Batalla de Puebla, en 1862, muy pocas mujeres se encontraban trabajando en las ocupaciones antes regidas por los gremios, como era, por ejemplo, la zapatería. Para concluir, la vida de las mujeres del siglo XIX se basaba en la familia y se definía por las costumbres de la época, tales como se puede ver en los manuales de urbanidades. La Iglesia Católica, los manuales de urbanidades y buenas costumbres, la prensa, todas estas jugaron un papel fundamental en definir el ser mujer de la época. Gracias. Amigos y público virtual, muchísimas gracias por habernos seguido y acompañado a lo largo de esta jornada matutina que preparamos de manera muy especial para todos ustedes. Quiero agradecer nuevamente el trabajo realizado por los equipos de los diversos recintos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a nuestras alianzas y aliados estratégicos. De verdad, muchísimas gracias. Museos en Puebla, Fuerte de Loreto, Fuerte de Guadalupe, Regional de Puebla, por supuesto al equipo del Museo Nacional de las Intervenciones que tengo el privilegio de dirigir, al Consulado de Salt Lake City en Utah, muchísimas gracias, de verdad, y a nuestros aliados como Franz Trejo, que nos habló, en este caso del general alemán Juan Nepomuceno Kampfer. A Family Search también por toda la investigación que realizó y que sirve y servirá para nutrir este 5 de mayo y otros temas que les estaremos compartiendo de manera posterior. Muchas gracias también a ustedes que nos han seguido y recuerden que nos vemos hoy por la tarde en punto de las 5 porque vamos a presentar el libro Visiones de la Cocina Prehispánica, de la autoría del Dr. José Luis Juárez López. Los esperamos para que continuemos con esta oferta vasta y diversa para todos ustedes. Gracias y hasta la tarde. Gobierno de México.